todo sin discernir lo que está detrás. Tenemos que usar nuestro discernimiento para poder entender qué se está maquinando. Ok, me están poniendo esta ley, no va contra mi fe, la voy a respetar, pero ¿qué es lo que hay detrás? Y por eso en los días de Daniel, cuando se edictó la ley de que nadie podía orar a ningún Dios por 30 días y que nadie podía adorar a ningún Dios, había una ley que decía, no se puede adorar a otro Dios sino a este rey. Bueno, ahí tenía Daniel la excusa perfecta, hay que someterse a las autoridades, la autoridad lo está diciendo, el rey lo está diciendo, el gobierno sabe mejor, ellos saben lo que es mejor para nosotros. Si ellos dicen que no hay que orar es porque ellos lo dicen, si ellos dicen que no hay que congregarse es porque ellos saben lo que es mejor. Y es ahí donde Daniel hace todo lo opuesto. Él abrió las ventanas, corrió las cortinas y 3 veces al día oraba a su Dios, mostrando claramente que no importando lo que una ley pudiera decir, él iba a tener una fe que iba a ser más fuerte que cualquier edicto promulgado por la Casa Real, porque su compromiso con Dios y su obediencia a Dios era más importante que la obediencia a cualquier estado y a cualquier gobierno. Poderoso. Esto nos deja, creo yo, una gran responsabilidad a nivel de iglesia. No podemos no podemos mantenernos afuera, no podemos estar haciendo oídos sordos o hacer como que nada pasa, sino que de alguna u otra forma tenemos que como iglesia tomar responsabilidad. ¿De qué manera podemos como iglesia tomar responsabilidad? Bueno, Leila decía recién acá, tenemos que usar nuestro voto, pero también yo sé que tú has tenido mucho celo por esto, porque estamos viendo con tanta claridad y vemos que hay gente que no ve con claridad estas cosas, y yo percibo que tú has ayudado a mucha gente a entender estos temas de una forma muy sabia, y creo que ahí tú tienes que decirle a la gente las cosas que deben pensar cuando tratamos estos puntos, justamente política o socialismo. Claro. Muchas veces cosas que han surgido a nivel social, la gente opina, no, pero esto es algo ecológico, esto se dio así. Y discerniendo y viendo y viviendo en un país muy fuerte, donde el Estado es muy fuerte, uno entiende de que no es así, sino que hay un plan, hay una agenda, hay una ingeniería social. Exacto. Muy planeada y muy minuciosamente planeada. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos ser ingenuos y pensar de que todo esto se ha dado ecológicamente. Y recién Rodolfo daba el ejemplo de Daniel, de un hombre que tuvo más temor de Dios que su gobernante. Y hoy en día estamos bajo los mismos principios. Lo mismo está pasando hoy en día. Porque ¿qué es el Estado? El Estado es un conjunto de personas. No son un Dios. No es una entidad de una autoridad máxima. Son personas, son ideologías. Y si uno va más allá a indagar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus planes, cuáles son sus metas a futuro, uno se da cuenta que es lo mismo que enseñaba Jesús. Se quieren enseñorear de la gente, quieren gobernarnos. Y entonces buscan de toda forma, y puede sonar bonito, una promesa puede sonar bonito, te vamos a dar esto, vas a tener esto, si votas por mí. Entonces uno no puede ser tan ingenuo, uno tiene que ver de que hay algo detrás muy fuerte que quiere indoctrinarnos. Por un ejemplo muy práctico, mis hijos en la escuela. Vivimos en un país donde tenemos libre expresión. Cualquier persona puede opinar y querer lo que quiera. Así no hay persecución abiertamente. No te vas a la cárcel por opinar algo, como en algunos países muy, muy cerrados. Pero les hacía yo a ellos entender, y tú puedes opinar ciertas cosas sin que alguien te salte y te lleve la contraria. No, toda la clase tiene la misma opinión de todo, de todas las cosas. Y como que nadie se atreve a opinar diferente, porque si no viene esa persecución de la presión de grupo, viene la persecución de los maestros, te miran raro, te ven. Entonces para mí yo les hacía a ellos entender, a mis hijos,
¿No entienden ustedes, no creen ustedes que es un poco extraño que vivimos en un país donde es libre expresión? Sería lo más obvio que hubieran 100 opiniones de todos los temas, o por lo menos 10, o 3, o 4 diferentes opiniones en una clase de jóvenes de 12, 13 años, de 15, 16 años. No, todos opinan lo mismo y deben opinar lo mismo, si no hay un tipo de persecución de grupo. Y eso sí ha aceptado. ¿Me explico? Esa persecución para que todos opinen lo mismo. Y claro, como padres nosotros y como cristianos, como líderes, debemos entender y ver un poco más allá de que hay una ingeniería social muy fuerte. Y claro, no es que me moleste o me choque porque tengo una ideología política, sino que va contra los principios de Dios. Y cada vez que hemos hablado de estos temas con los niños o con personas, no es que me moleste quizás algo político, sino que va contra Dios, contra la palabra de Dios. Si hablamos sobre el tema del aborto, claro, es legal aquí en Suecia, muchos años ya, pero no es justo. ¿Me explico? Delante de Dios no es lo correcto. Pero si tú vas a opinar algo diferente, que tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, se levanta toda una clase contra ti. Que debería ser obvio, y si tú tienes otra opinión, bueno, la aceptamos, ningún problema. Estamos en un país libre y todos podemos opinar diferente. Entonces aquí, en esta tierra, ha habido una ingeniería social de muchas décadas y que se ha visto ahora y lo han sabido hacer con mucha destreza, a tal punto que todos opinan lo mismo. Y eso a mí me impresiona mucho de un país que supuestamente es libre en su opresión. La gente no es libre completamente. Hay una opresión de pensar todos iguales, de opinar lo mismo, porque tenemos una ingeniería social muy fuerte que se llevó por muchos años. Y yo creo que en un país donde todos piensan iguales porque alguien no está pensando. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en la iglesia, de aprender, nuevamente quiero repetir esta palabra, discernir. Discernir el espíritu del siglo, discernir las agendas políticas, discernir las motivaciones que hay con cada ley que están surgiendo, porque los políticos lanzan propuestas, pero la propuesta es para probar si el país está preparado para recibir esta nueva ley que en cualquier momento nos van a imponer. Y cuando nosotros hablamos del socialismo, tenemos que también aprender a leer las diferentes ramificaciones que tienen dentro de la sociedad. Hoy el socialismo, con el feminismo, con organizaciones de aborto, con la educación. Con la educación. Hoy en día ya me enteré que Dinamarca va a poner obligatoriamente que el niño desde un año, desde el kinder, es obligatorio. Y eso es muy fuerte, porque hoy en día en Suecia es obligación la escuela desde los 6 años y no es permitido de enseñar en los hogares. Eso también, esa libertad se nos quitó hace algunos años recientemente. Aunque en Suecia nadie educa a sus hijos en casa. Entonces, ¿por qué sacar esa libertad? Claro. Y cada vez sacando más libertades, y hoy en estos días me enteré que Dinamarca ya va a comenzar con esa ley, con la excusa de que hay mucha gente extranjera en Dinamarca y que se deben integrar a la sociedad lo antes posible y comenzar desde pequeños, desde niños. Entonces, desde que tengan 1 año, su asistencia al kinder va a ser obligatorio. ¿Y quién dirige a la guardería? Esa guardería la dirige el Estado estatal, completamente. Si hay guarderías privadas, muy, muy pocas, pero también son muy dirigidas y controladas por el Estado. Y tú vas a notar que hay países donde se le permite al padre educar a su hijo, Estados Unidos. Y Chile ha tenido esa libertad y espero que la puedan cuidar hasta ahora. Este podcast se está haciendo en el mes de noviembre del 2021 y Chile está frente a algo muy serio en los próximos días. A la misma vez también Colombia
Así que hay mucha gente que a lo mejor esto lo va a escuchar mucho más adelante. Chile está en este momento por cambiar su constitución. Sé que Colombia está frente a elecciones muy importantes y hay agendas socialistas, comunistas, que están avanzando con mucha agresividad y muy rápidamente, especialmente en Latinoamérica. Porque el socialismo siempre, para ganar seguidores, usa el resentimiento, usa la palabra injusticia y te pinta el cuadro de un paraíso, del cielo en la tierra, donde todos somos iguales, algo que es imposible, donde todos lleguemos a tener lo mismo, algo que tampoco es posible, y te pinta un panorama, y que el mundo hoy está como está por la injusticia, la desigualdad, y te genera un resentimiento de que levantes tus armas a pelear, a quemar, a destruir iglesias, a levantarte contra las autoridades, a romper todas las cosas, y te genera un resentimiento social tan grande que te dice, claro, yo no tengo porque el Estado, o no tengo, perdón, porque otros tienen más oportunidades, y que vamos a crear un mundo equitativo, justo, igual. Y yo le quiero decir a la gente en Chile y a la gente en Colombia, y especialmente a ustedes los cristianos, yo se los digo como alguien que ha vivido en un país socialista por mucho tiempo. Claro, Suecia se ve bien financieramente porque justamente el mercado es libre y el mercado no es socialista, pero en todo el resto de las cosas, Suecia es socialista. Y yo les quiero decir a la gente en Latinoamérica, cuando el Estado o cuando el socialismo se comienza a ramificar en toda la sociedad, ellos no van a venir solamente por el tema económico, ellos van a venir por tus hijos. El Estado y el socialismo va a venir por tu matrimonio, ellos van a venir por tus generaciones, ellos van a venir por tu fe, ellos van a querer controlar la iglesia, ellos van a querer un día controlar a los pastores. Yo sé lo que es tener a alguien escribiendo todo lo que estoy diciendo para ver si digo algo equivocado que se pueda llevar a juicio. Hay que tener mucho cuidado porque el socialismo se ve como un buenismo. Oh, qué lindo, qué bueno. Quieren lo justo y lo bueno para todo el mundo, pero yo les quiero advertir, van a venir por todo, vienen por tu casa, vienen por tus finanzas, pero ante todo vienen por tu fe, vienen por tu iglesia. No te van a dejar un día predicar lo que tú quieras predicar, no te van a dejar educar a tus hijos como tú los quieras formar. Se van a meter en todo, se van a meter en todo lo que tú quieras hacer con tus hijos y te van a prohibir ciertas cosas como padre, porque el socialismo, una vez que se mete, va a querer controlar, igual que un pulpo, va a tener diferentes tentáculos que va a tratar de poseer, tomar todo lo que sea posible. Yo les quiero decir esto, yo les quiero recordar esto, hijos de Dios, cristianos, amigos, hermanos, el Estado no es nuestra fuente primordial, nuestra fuente primaria es Dios. La palabra de Dios, hay ciertas cosas que ya dice que no tenemos por qué consultarlas con el Estado. No estoy hablando de rebelarnos, pero sí tenemos que estar preparados para esto, que va a haber un momento, al igual como le pasó a Daniel, va a llegar un momento como le pasó a Esther, donde se van a dictar ciertas leyes y se va a necesitar a alguien que tenga el compromiso de decir esto no está bien. Alguien va a tener que levantar su voz en un instante y decir esto va contra la palabra de Dios, esto va contra mi fe y tenemos que estar preparados. Estamos de regreso una vez más. Como ustedes pudieron notar por YouTube, se fue la luz. Tuvimos un apagón aquí en el Gran Estocolmo. De hecho, estos temas de política, por lo visto, generan mucho más que una conmoción emocional, sino que también en otras áreas también. Hemos tratado hoy un podcast con un tema que sabemos que es muy delicado, especialmente para cristianos. Como lo dije al comienzo, este es uno de los grandes tabúes que los cristianos prefieren no entrar, no involucrarse. Pero a veces la ignorancia termina cobrándonos caro y por eso es importante informarnos de ciertas cosas, especialmente lo que hemos tratado en este podcast, que es la política. En el último segmento del podcast estaba aquí yo obviamente con Leslie, con Leila. Ahora estoy solo aquí en el estudio porque estábamos esperando que regresara la luz.
estábamos hablando de cómo no solamente la política, sino que cómo el socialismo en este último tiempo ha ido tomando un papel cada vez más fuerte en lo que respecta no solamente lo social, sino que también en lo personal, cómo el socialismo de alguna forma se ha ido involucrando cada vez más en la vida íntima de cada ciudadano y los peligros que esas cosas conllevan. Yo sé que este tema es muy delicado. Yo sé que esto no es algo que nosotros nos abrimos fácilmente. Esto no es algo que nosotros como cristianos abrazamos fácilmente. Pero es importante que tú no te dejes ofender y que también es importante que abras tu mente para poder ver y para poder discernir ciertas cosas. Creo que los cristianos hoy más que nunca necesitamos manejar un profundo discernimiento, no solamente entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, no me conviene, sino que también un discernimiento profundo para poder diferenciar entre aquello que es verdadero y aquello que es falso. Yo no creo que lo que te voy a decir es la última palabra que debe regir tu vida, pero tampoco yo estoy hablando del socialismo como alguien que ha estado fuera de este espectro, mirando desde afuera, sino que yo lo hablo con mucha propiedad porque me ha tocado crecer en un país profundamente socialista y ver también la degradación espiritual y también ver ciertos efectos que ocurren cuando las personas, los individuos, se rinden frente al Estado para que el Estado pueda dar esa seguridad que las personas tanto anhelan, pero a la misma vez con el precio de rendir nosotros nuestras libertades personales. Yo llegué a Suecia a los 6 años de edad. Yo nací en Argentina, viví un año en Chile y luego en el año 1984, septiembre del 84, llegamos a Suecia. Yo recuerdo que una de las primeras experiencias que yo tuve con el socialismo fue justamente en el colegio donde comencé a estudiar en 2º grado y me dieron una lección a mí ya desde muy pequeño sobre la igualdad, porque el socialismo, una de las cosas que busca es igualdad, parejo, todo tiene que ser parejo para todos. Y en ese deseo de buscar igualdad, muchas veces no se dan cuenta que terminan siendo injustos, porque no todos tenemos las mismas necesidades y no todos manejamos o tenemos las mismas capacidades. Pero te cuento esta anécdota que me presentó de una forma muy especial el socialismo. Recuerdo que estábamos en el colegio, somos muy pequeños. Recuerdo que llegó la hora de almuerzo, nunca se me va a olvidar este incidente, porque por la forma en cómo me lo dijeron, porque fue algo muy brusco para mí en ese momento. Y estamos en el almuerzo, en cada mesa se sentaban X cantidades de alumnos, yo tengo 6 años en ese momento, yo no sé el sueco. Aquí en Suecia hay un plato muy típico que es papas cocidas con albóndigas pequeñas. Eran 6 albóndigas pequeñitas por alumno en el almuerzo y yo ya me había comido 6 albóndigas y recuerdo que quedaban 2 albóndigas porque ponían los platos con papas y con las albóndigas en la mesa y yo le pregunté a mi amigo si las iba a comer, nadie quería y yo me las serví, las 2 últimas. Fue en ese momento que una compañera llamó a la profesora y le dijo que yo estaba comiendo más de lo que debía. Y ahí llegó la profesora, que también sabía un poco de español porque yo el sueco no lo manejaba muy bien. De hecho, cuando mi compañera empieza a llamar a la profesora, era como que había pasado algo terrible, era como que había acontecido algo totalmente fuera de lo común. Así que yo no entendí cuando ella llamó a la profesora por qué la llamó de esa forma. Y le explica a la profesora, a mi compañera, lo que yo acabo de hacer, y esta profesora que hablaba un poco de español me dijo, son solamente 6 albóndigas por alumno. Entonces yo le trato de explicar que nadie quiere más. Y ella me dice, no, es 6 para todos en la mesa. Nadie puede comer
más de 6, es 6 para cada uno. Y en ese momento me introdujeron a mí a este entendimiento que obviamente lo viví quizás en un colegio, en una escuela, de una forma quizás que llega a dar hasta risa, pero tú tienes que entender que el socialismo en su búsqueda de igualdad a veces termina siendo injusto porque no todos tienen el mismo apetito, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen los mismos sueños. Creo que hay mucha gente que está muy conforme, muy cómoda con una vida donde trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero hay personas que tienen sueños más grandes. Hay personas que quieren ir más allá en la vida. Y cuando muchas veces en estas sociedades o en estas culturas, mentalidades socialistas, alguien sobresale, es impresionante ver cómo hay una persecución contra toda persona que rompe el status quo. Y por eso yo quiero hablarle especialmente en este podcast a todos ustedes en Latinoamérica. Por favor, háganle llegar esto a gente en Chile, en Colombia, en Ecuador, en países donde el socialismo está entrando con cada vez mucho más fuerza. Yo lo puedo hablar esto con gran propiedad, porque el socialismo no es algo que solamente, como lo solía ser en el pasado, abarca lo económico. Esto es más que una simple lucha de clases, sino que esto también está entrando a tomar dominio de todas las áreas donde nosotros deberíamos decidir. Por ejemplo, aquí en Suecia nosotros no tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Yo sé que en Chile, por ejemplo, hay ciertos países, Estados Unidos, donde los padres pueden educar a sus hijos en casa. Yo tuviera esa posibilidad. Es un regalo de Dios poder educar a tus hijos en casa. Bueno, en países que son socialistas te quitan, te privan de ese derecho de tú formar y educar a tus hijos. ¿Por qué? Porque el socialismo sabe que la escuela es el lugar de donde tú puedes ir adoctrinando y formando a alguien para que sea un sirviente, obediente a las reglas del Estado. Por eso, si ustedes en Chile, Colombia, no sé en qué otros países, Ecuador, Argentina, no sé cómo se verá, si tienen la posibilidad de educar a sus hijos, háganlo, porque llega un día que el socialismo ya no te deja hacer eso. Así que las agendas socialistas buscan no solamente educar, informar, sino que también indoctrinar. Acá, en un país socialista como Suecia, mis hijas cuando han ido a la escuela, mis hijos, hay un momento donde hay que ver las noticias del gobierno, porque el noticiero, lo que dice el gobierno, el informe del gobierno, lo que está aconteciendo de acuerdo a la óptica del gobierno, es muy importante que los niños vayan creciendo con ese hábito de oír el noticiero del gobierno, porque es una voz importante en el futuro, en la vida de todo ciudadano. Por eso yo te digo, y no soy dramático al decirlo, que cuando hablamos de socialismo no busca solamente una igualdad financiera. Un día también va a querer apagar la voz de la familia para que la voz del Estado sea lo prominente y lo que gobierna la vida de cada individuo y de cada familia que es parte de una sociedad así. Así que el socialismo es algo que va por mucho más que lo económico. Es una voz que quiere ser la voz gobernante en la vida de cada individuo, de cada persona. Por eso quiero que los cristianos despierten ante esta realidad. Porque el socialismo también, para mí, no solamente es una ideología política, yo voy mucho más allá, creo que también es un espíritu, ya que nosotros, los cristianos, manejamos un conocimiento del mundo espiritual, que el enemigo obviamente usa para atacar todo lo que tiene que ver la fe y la Biblia. Por eso tú vas a ver que en todos los países socialistas y comunistas, si hay algo que se persigue, son a los cristianos. Se queman iglesias, se queman Biblias. Se trata de restar importancia a nuestras prácticas tan importantes, cristianas e espirituales.
Y cuando uno mira a Latinoamérica, uno piensa, no, pero aquí en Latinoamérica eso nunca va a pasar. Yo quiero decirle a todos ustedes que en el pasado Suecia fue un gran país misionero, apostólico. Este fue un país cristiano, profundamente cristiano. Aquí la fe se enseñaba en las escuelas. Este era un país que fue realmente cuna de misioneros. Muchas de las iglesias hoy fundadas en Argentina de Asambleas de Dios, muchas iglesias de las más numerosas hoy en el Brasil, iglesias que también fueron fundadas en Chile, lo fueron por misioneros suecos, porque esta ha sido una cuna apostólica que envió misioneros a todo el mundo, no solamente a Latinoamérica, a África, a Asia, a distintos países del mundo. Y en este país, como te decía yo, el cristianismo fue muy fuerte, hasta que entró el socialismo que de una forma paulatina fue haciendo un trabajo tan sutil, erradicando de a poco los principios, persiguiendo las verdades cristianas, sacando la Biblia, restándole valor a la iglesia, usando todos los medios de comunicación, radio, televisión o periódico, para atacar todo lo que tiene que ver la fe cristiana. Por eso hoy, en un país como el nuestro, yo decir soy un pastor, no es algo que uno puede decir, wow, con mucho orgullo, porque la gente te mira extraño, porque ser pastor hoy en Suecia, en un país que ya lleva 100 años de socialismo, es casi decir que eres el líder de una secta, te miran raro. Cuando yo he dicho en un banco, yo soy pastor de una iglesia, o cuando he estado en algún tipo de trámite, y yo digo que soy pastor, las miradas, las reacciones de la gente, porque hoy el tema iglesia, Cristo, pastores, es algo que ni se conoce ya en este país, de tanto valor que le han restado. Pero no fue de un día para otro, fue un proceso que se fue trabajando de forma muy sutil. Porque si hay algo que el socialismo va a buscar, es ser la voz dominante, y por eso le va a tratar de, como lo he dicho en este podcast, restarle autoridad a la familia, restarle autoridad aún a los valores del matrimonio y restarle también esa autoridad y esa voz tan importante que es la iglesia. De manera que un país que fue cristiano hoy es un país humanista, es un país que se considera profundamente ateo y que ese ateísmo y ese humanismo ha generado hoy también un vacío espiritual gigante donde hay un hambre de Dios y que nosotros estamos aprovechando como cristianos en este país para predicar el evangelio, porque yo creo que en esos vacíos espirituales también Dios lo va a usar para generar esa hambre por nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero pedirle a todos ustedes, donde quiera que llegue este podcast, que no sean tercos. Una cosa es no ver. Otra cosa es determinarse a no querer ver. Como dijo alguien en una oportunidad, que la única posibilidad de vida que tiene un paracaidista es que el paracaídas se abra. Y también, en el caso nuestro, la única oportunidad o posibilidad que tenemos de vivir es que no mantengamos cerrada nuestra mente, sino que la podamos abrir a nuevas opciones y alternativas. Yo no te he dejado este podcast porque quiero atacar tus creencias. No he querido hablar esto porque quiero atacar alguna ideología que a lo mejor está profundamente arraigada en tu alma y en tu mente, sino que yo quiero que de alguna forma esto lo puedas usar para que puedas ver bajo otra óptica y bajo otro lente. Creo que lo dije en algún podcast pasado, que en psicología se dice que el dolor que se siente cuando uno tiene que cambiar una creencia equivale al dolor y al sufrimiento que uno pasa o sufre cuando un ser querido muere. Y eso es lo que ocurre en nosotros cuando sentimos que una creencia nuestra, una ideología que está profundamente arraigada en nosotros, comienza a ser atacada. No te estoy atacando, sino que quiero que puedas abrir tus ojos. Y quiero que este podcast deje en ti una opción y una alternativa para comenzar a ver todo bajo otro lente. De acá, de Estocolmo, Suecia, te doy gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Te queremos recordar que puedas compartir, que también puedas comentar a toda la gente que mira, por favor. Si usted está mirando y le gusta este podcast, ponga un like, ponga ese dedo ahí
en YouTube. Y también entra y comenta. Sé parte de nuestra comunidad. No te quedes aparte, lejos mirando, sino que también únete a nuestra comunidad aquí en YouTube, en redes sociales. Sé parte, comenta. Y si te bendijo este podcast, también te invito a que lo puedas compartir con amigos y con familiares. Te quiero recordar que cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores en nuestro canal, voy a estar regalando 3 libros, la trilogía del discipulado, que es El despertar de los valientes, el libro Levántate y resplandece, y el tercero, que es Generación de Conquista. Son los 3 libros, la trilogía del discipulado, que se lo vamos a dar a 3 personas que hayan comentado y que hayan compartido todos nuestros podcasts. Esperamos que tú seas uno de ellos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo veo una mujer, yo tengo un sueño, así, en la casa de mi amigo, y yo veo una mujer blanca al frente de mí que me está pasando con ella, y yo dije, oye, Satanás, que me quiere engañar, me está dando un sueño peligroso. Satanás me quiere robar la visión. Porque entonces yo tenía un pacto de consagración. Claro. Yo tenía un pacto de, tú sabes, pues, consagrado total. Entonces resulta que, bueno, mira lo que pasó. Yo de allí, de la Puebla de Turen, pasé a Puerto La Cruz, de donde es Marigenia. Entonces, cuando llega la cruzada, porque era un equipo que iba adelante, amigo chileno, llamado Raúl Villagra, estaba en el team, él estaba en el team de las coordinaciones de las cruzadas, el equipo. Y entonces él iba adelante a coordinar todo. El tipo era un tipo muy hábil, iba adelante. Cuando yo llegaba allá, ya tenía 50, 60 o las 100 iglesias, ya estaba montado. Yo iba al trabajo. Pero entre la gente que Raúl escogió para que dirigiera la cruzada estaba Marigenia. Cuando yo llego allí a la cruzada con Víctor, con Víctor y Andrés, yo vi a Marigenia. Yo dije, ¡ay, Jesucristo! Por esta la muchacha que yo vi en el sueño hace 4 días atrás. De película, pero esto es de película. Entonces le dije a Marigenia, tuve un sueño contigo. Ahora, y habla con tus padres. Tú eres la mujer de Dios para andar conmigo en la visión. ¿Y cuál fue la reacción de ella ahí? Oye, yo hablo con mis papás y eso, y entonces, porque que la familia de Marigenia es blanca, yo soy oscuro, moreno, en aquel entonces todavía. ¿Hubo alguna resistencia? Bueno, no tanto, porque el papá de Marigenia y yo era misionero, y le dijeron, no, eso no, olvídate eso del color, si Dios, le digo al Señor, olvídate eso del color, si Dios escogió, amén. Los hermanos de Marigenia, con quien ella se crió, que son gente, que si el doctor, el abogado, el diputado, esos que echaban chispa y que no me querían ninguno, me querían ni en pintura. Me querían mandar a desaparecer. Pero la pastora María Eugenia entendía que ella tenía un llamado de Dios también. Sí, porque ella estudiaba medicina, pero entonces yo le dije, mira, yo soy misionero. Yo, si tú terminas tu carrera, doctora, tú no vas a tener el hospital y yo predicando. Tienes que arriesgar conmigo, tienes que arriesgar la carrera. Yo no voy a dejar que mis hijos lo esté criando otro. O sea, si vamos a luchar, vamos con todo. Yo le dije. Entonces, claro, esto es la familia de ella, el doctor, el abogado, el diputado. Ella tenía un hermano diputado, el otro ingeniero, el otro que yo no sé qué, el otro todo, pues, Y también usted es un predicador que anda viviendo. No tengo nada que ofrecer. Entonces, claro. Entonces tenía un hermano. ¿Cómo recibió eso ella? No, que esa gente, la ventaja era el papá de Marigenia y la mamá el papá era misionero, pues. Okay. Entonces conocía un poco de esa vida de fe. Tengo un hermano, pásame el lapicero para decirte que tengo un hermano de Marigenia, que Marigenia
se crió, una cosa es tu hermano de sangre, y otra cosa es el hermano de crianza, porque su mamá ayudó a una familia y crió a María Eugenia en Caracas, por eso que María Eugenia nació en Puerto La Cruz, pero su forma de estudiarte cosas, María Eugenia, todo el tiempo de estudiar. Entonces tengo un hermano de crianza de María Eugenia que me manda a llamar y así, fumamos una pipa. Tú sabes que fumar pipa es una cuestión de autoridad. Entonces, ¿qué tú le ofreces a mi hermano? Así le decía. Así me dijo. Le ofrezco a Cristo. Pero, ¿qué le vas a? ¿Cómo es eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo soy un misionero. Sí, la verdad. Yo soy un misionero y no te voy a estar engañando. Yo lo que te puedo decir es que Dios es bueno. Exacto. Yo me comprometo a amarla, ella tiene que estar conmigo y yo lo único que te puedo decir es que yo vivo por fe. No me voy a comprometer contigo en cosas. Yo la amo y voy a echar adelante en la vida. Ser la esposa. Cuidado con mi hermana, porque si no vas a tener problemas conmigo. ¿Y ahí se casan en qué año? Siguiente año nos casamos. Y comienzan entonces esta vida ministerial juntos. Sí, María Eugenia como cantaba y ella se graduó de escuela de medicina y entonces conmigo. Entonces ustedes eran el equipo perfecto para hacer una campaña. Ahora sí, María Eugenia, sí, porque María Eugenia le ponía. Usted era el predicador y venía ella dirigiendo. Sí, dirigiendo y el otro coordinaba y éramos un equipo. Entonces María Eugenia grabó sus discos, ya grabó como unos 5 discos. Y entonces ya, tú sabes. Porque ella canta muy hermoso. Sí, entonces ella grabó sus discos, le grabamos y entonces ella estaba feliz. Pues. Bueno, los dos cantan. Un poquito. Los he visto. Sí. Maravilloso. En medio de todo esto que comienzan ustedes a vivir en Venezuela, Venezuela es un país muy cerrado también en ese momento al evangelio. No es un país abierto todavía. En aquel entonces estábamos entre los países menos evangelizados de Latinoamérica para aquellos años. Porque, por ejemplo, Era muy racista, era muy elitista. De hecho, para ustedes, los de pronto de otros países, Venezuela era como el Estados Unidos Exactamente. En aquel entonces, de ahora, o Europa, de ser que visa, que yo, hay que todas las cosas. De Venezuela había toda la gente de Latinoamérica, de hecho, iba a buscar trabajo a Venezuela. Y había un espíritu de cierto menosprecio a algunos, pero otros también fueron ciudades de refugio, como por ejemplo para los chilenos, venezolanos. No sé qué pasó, pero recibió a miles de chilenos, le dio mil oportunidades, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, haitianos. Entonces había como una altivez en la nación. Sí, porque allá el dólar para un venezolano era como muy bajo y se vivía en Estados Unidos. De hecho, tenían tanto poder económico de ganar 2, 3, 4 mil dólares al mes cualquier persona. Claro. Que era muy bajo ir a Estados Unidos. ¿Cómo usted comienza a generar este rompimiento para poder en un país así llevar gente a un estadio? ¿Cómo usted comienza a trabajar para poder tener esta plataforma radial con la que usted comienza a trabajar? Bueno, ¿cómo lo hacen en medio de un país donde hay oposición? Y lo hablo especialmente porque estamos en Europa, Suecia, y muy cerrado al evangelio. ¿Qué debe hacer un líder en un caso así? Sabes que yo, cuando vi que, por ejemplo, en Caracas no había ni una sola emisora cristiana, ¿sabes lo que es? Ni una sola emisora cristiana. Entonces, yo le creía a Dios, ya yo me metía yo empecé a visitar emisora tras emisora, emisora tras emisora, emisora tras emisora. De pronto le decía, bueno, réntame una hora, voy a transmitir, voy a predicar, voy a enseñar. De pronto después le dije, réntame toda la noche y todas esas cosas. Pero yo me metí en los baños, oraba, decretaba, tomaba la Santa Cena, oraba al Señor. Y entonces comenzó Dios a romperse, que hacía vigilia todas las noches, cuando me metían los bloques radiales.
Y hasta que llegó un momento que Dios, viendo la persistencia, se rompió el lazo y nosotros, nuestra señal, que en aquel entonces era dinámica y es hasta el día de hoy, no trabajo en mi administración, pero Dios me permitió romper allí con una señal, con un transmisor de unos 10,000 watts de potencia para que se escuchaba en toda la capital, Miranda y todo. AM o FM. Una AM y una FM, de las dos, una en Caracas y la señal, otra señal de 50,000 vatios estaba en Barquisimeto, que cubría todo el centro del país. Teníamos un presupuesto en radio, unos 35, 40 mil dólares que se pagaban y Dios lo cubría en aquel entonces. ¿Anual o mensual? Mensual, y pagaba en televisión estos 30 mil dólares. Mi presupuesto para aquellos años en comunicaciones era de unos 70 mil dólares al mes. Siendo una de las primeras radios cristianas del país, tiene que haber habido una respuesta muy fuerte, ¿verdad? Era, bueno, Jaciel y todo, yo tan pequeño, pero yo allí, nosotros, yo decía, el domingo estábamos en el estadio, todo se llenaba, todo, la gente hacía colas, las líneas eran grandísimas, venían de todo, venían de la prensa, de la radio, la policía, de todo, el eje, de lo que se atravesara por una novedad. Porque yo hacía 3 tiempos de oraciones milagrosas. Okay. Aparte de la música y la cosa, yo oraba a las 6 de la mañana por milagro 1 hora, 12 del mediodía por milagro 1 hora, y también a las 12 de la medianoche, activando los ángeles. Hacía 3 tiempos poderosos de oración de 1 hora. Y ahí ministraba sanidad, tenía 20 líneas telefónicas, y eso día y noche congestionadas las líneas. Sí. Eso trajo un despertar. En el país, sí. Porque en un país que está tan cerrado, eso se vuelve en un oasis que de repente la gente viene y corriendo. Entonces, luego se me presenta el gobierno, que era sumamente religioso, tradicional, se rebela contra nosotros. ¿Católicos? Sí, muy fuerte. Los tipos querían sacarme como sea. Todos los días me decían que me iban a llevar preso. Fue muy duro. Todo lo de usted va preso. Y bueno, yo para adelante, ¿no? Entonces yo lo que hice fue que me puse a estudiar comunicaciones en la universidad. Saqué la licencia, la saqué yo, la sacó María Eugenia, la sacó mi equipo. 100 personas hicimos que sacaran la licencia de comunicaciones. Entonces sacamos 100 y después yo calculo unos 3,000 o 4,000 personas en todo el país. Entonces armamos al pueblo. Claro. Armamos al pueblo en la licencia, porque hay que tener una licencia. Y por eso hay que estudiar. Entonces estudiamos en la Universidad Central. Y ya no hay nada que hacer. Entonces eso nos ayudó y presentamos los exámenes, los pasamos, y eso nos dio fuerza. Y allí fue cuando negociamos para que la radio estuviese 24 horas con nosotros. Y es aquí donde también usted comienza de alguna forma a ver, o se le comienza a generar un profundo dolor porque usted comienza a ser testigo de miles de personas que son salvas. Sí, a mí había como una frustración porque... Pero no veía que esa gente se lograba retener debidamente. No, cuando yo llegaba a los hoteles de las cruzadas que se entregaban 300, 400, 500 por noche, 1,000 por noche, yo sabía que esa gente no iba a ser atendida y yo me sentía culpable. Me sentía responsable de no hacer bien. Cuando uno tiene que obedecer el llamado es una bendición, pero puede hacer un juicio. Dios me habló que mi tiempo se acababa y yo persistía en quedarme. Entonces Dios permitió cosas duras que me quebrantaran. Dios me tuvo que pasar por una disciplina de quebrantamiento. Se activó un espíritu de menosprecio a la gente que yo le había servido, para que me rechazaran, para que cerraran las puertas. Un espíritu de traición con la gente que mucha gente que yo le serví en el equipo, que le conseguí la licencia de comunicación, hubo como
una maldad que se activó porque es un espíritu que tenemos que quebrar en Latinoamérica. ¿Envidia? Sí, envidia, traición. Ellos no entendían, bueno, este muchacho, apunta, pues si yo lo que tiene era 28, 30 años, entonces digo, que este hombre me viene a mandarnos aquí. Entonces se reunían 30, 40, 50, 100, 200 pastores. Pero ¿cómo un muchacho tenga tanto poder? Entonces, bueno, hablaron con el dueño de la radio para que me quitara la radio. Cuando el tipo me dijo, te voy a quitar la radio. No se preocupe, yo se la doy. Y es ahí donde usted deja la radio. Dejo la radio porque yo entendí que, porque mira, uno tiene que aprender a entender los tiempos. Exactamente. Y los cambios. Uno no puede idolatrar cosas. Que hay éxito en la televisión, tú en Telecaribe, Telesol, Telecentro, Televen y la cadena internacional del milagro. Y llenando estadios. Sí, llenando estadios. Pero Dios me dijo, chico, tu tiempo se acaba. Entonces yo le decía a Marigenia, en mi amor, percibo que Dios no va a llevar a la experiencia pastoral, pero no va a ser aquí en Venezuela. Dios creo que me saca de Venezuela a los Estados Unidos. Entonces, yo decidí creerle a Dios y cuando me dijeron, te quitamos todo eso, yo le dije, se la doy. Y entonces después de haber tenido todo aquello, porque yo no hice el cambio a tiempo. Entonces, por eso es que yo decía en la enseñanza de los anillos de visión y llamado, que puede ser una bendición, pero uno no puede idolatrar cosas. Uno tiene que entender que si Dios te tiene hoy con un grupo, tantas cosas y muchas cosas, pero si Dios te quiere llevar, hagámoslo. Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, yo resistí un poco y eso me llevó a una disciplina de un quebrantamiento cuando yo vi el abandono, que yo sabía que tenía que salir del país. Y ahí fue cuando decidí salir y me fui, tuve 2 años en Miami. En Miami fue que hubo una serie de revelaciones muy grandes que transformaron. ¿Usted en qué año llega a Estados Unidos? En el 98. Y es ahí donde usted recibe la visión o la palabra de Dios de que se tiene que mover de ahí y que se tiene que ir a North Carolina o Carolina del Norte. Sí, en Carolina. Ahí fue una cosa muy tremenda porque es muy fácil estar en un país cuando ya tú no tienes entonces quien te sostenga, cuando no tienes entonces quien una entrada mensual. Cuando uno está solo, perfecto, decía mi abuelito, tú duermes hasta en el filo de un machete, pero cuando ya uno tiene, yo tengo 3 niños, tengo a Marigenia, tengo que pagar todo en dólar, no, fue un poco fuerte, pero toda su vida, Pastor Sojo, ha sido una vida de un liderazgo pionero, de abrir caminos, de llegar a un nuevo terreno, abrir otro camino. Y usted ha sido un abridor de brechas para muchas personas. ¿Cómo lo sintió usted llegar ahora a Carolina del Norte? Lo duró, la primera parte fue dura en Miami porque estoy abandonado, no tengo quien me ayude, no tengo que pagar todo en dólares. Tengo a la Marigenia, tengo a los niños. Entonces, un amigo José Zapico me ayudaba un poquito, pero no me podía pagar la renta. Entonces, yo estando en la situación, porque tú sabes que es que Dios me quebrantó, apóstol, porque yo he hecho, como dice Raúl Ávila, yo vengo de la farándula cristiana. Cuando yo andaba en el metro, en los buses, la gente me paraba en la calle. No que me veían por la televisión. La gente en los metros, en el bus, en la calle, se ve como una cosa, o en los aeropuertos, una cosa terrible. Viví tanta experiencia de todas esas cosas que pasan, de que la gente lo conoce uno que uno ni siquiera sabe, que Dios me sanó, que tantas cosas. Entonces, Dios me sometió a la disciplina. Cuando yo estoy allí, yo digo, aquí lo único que me queda es orar. Entonces yo dejaba que Marigenia y los muchachos se durmieran. Y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración. Entonces como a las 2 de la mañana, después explota la revelación. Me dijo así, mi apóstol, año 1998, en un sillón de Miami, sin recursos, sin dinero, sin tener escuché una voz como un trueno que dijo, mi apóstol, no comas de tus sentidos.
come mi palabra y vivirás. Entonces me agarró así. Entonces me agarró y me llevó a un océano, me sacó mi espíritu y me llevó a un océano y me mete así en un agua. Entonces yo tenía el cuerpo adentro y la cabeza afuera y me dijo, así no, respira con la cabeza dentro del agua y vivirás. Wow. O sea, me estaba llamando a vivir dependiendo de él. Una profundidad en Dios. Entonces me dice, de aquí tu tiempo se termina. Te llevo a Carolina del Norte. Me muestra Charlottetown, al pueblo de Charlotte. Al pueblo, a la ciudad de Charlotte. Te llevo. Usted lo vio. Sí, exacto, me dijo exactamente en la ciudad, me mostró el estado y dónde yo tenía que estar. Te vas, porque allí voy a glorificar mi nombre. Digo, yo no he ido, yo no sé nada de eso. Entonces, como yo no conozco Charlotte, termino el contrato de la casa, me voy a Atlanta, estoy un año, que entre Atlanta y Charlotte hay 3 horas y media, estoy un año en Charlotte, y entonces cuando Dios nos da la revelación empiezan a venir ofertas, que vente para California, que vente para Washington, que María Eugenia decía, no te voy a respaldar si te vas por otra ciudad, que Dios no dijo. Entonces, yo no tengo pan en California, no tengo pan en Washington, no tengo pan en una parte, tengo pan en Charlotte. No conocemos a nadie, pero no importa si Dios dio la palabra. Dios nos va a ayudar. Entonces nosotros llegamos a Charlotte en un camión de esos U-Haul de mudanza. ¿Tú te acuerdas? ¿No? Sí, que Estados Unidos, montado con mis 3 muchachitos. ¿Y dónde llega? Llegó a un centro complejo de esos apartamentos que se rentan. Ahí renté por fe y de aquí llegué porque Dios quiso. Y firmé un contrato y ahí me dieron un apartamento. Y ahí me metí, como al tipo Abraham. Ahí llegué por fe. Qué tremendo ese liderazgo de fe, qué tremendo estar casado con una mujer de fe. Que me ayudó, fue muy fuerte. Que en medio de todas esas incomodidades, lo más importante para estas mujeres que también son de fe y pioneras, lo más importante no es ni fama, ni casa, aunque también lo pueden querer, ni ninguna cosa material, sino vivir en la perfecta voluntad de Dios y creyendo a la palabra que Dios le está dando a usted. Ella me decía que yo no tengo paz en la otro sitio. Es que mi angustia. De hecho, tuvimos una oferta en Atlanta grande y tenemos una oferta, pero la oferta de oro en California, donde me daban todo, me pagaban vacaciones, carros, casa, todo, gente ya para pastorear. No tengo paz y no tengo paz. Entonces nos íbamos a Charlotte de Atlanta a pisar la tierra, a orar por la tierra, a tomar la Santa Cena. Creería de María me decía, no entiendo, pero aquí tengo paz. No entiendo, no me cabe en la cabeza esa María, pero aquí yo tengo paz. Y no sabíamos nada, que Charlotte está entre las primeras 7 ciudades de Estados Unidos, está entre las mejores ciudades del país para tener familia. Qué tremendo. Sí. Ya estamos por terminar este podcast, pero algo pasa aquí en Charlotte y quiero que esto ya sea la parte final y también toda la gente que está oyendo este podcast. Hay muchas cosas que no hemos alcanzado a abarcar, pero va a venir un segundo episodio donde voy a poder tratar otros puntos que me llaman mucho la atención y me impactan del ministerio del apóstol Marcelino Sojo. Pero es aquí en Charlotte donde a usted le viene la revelación de la Operación 72. Y usted, como un hombre que ha sido un vidente, un profeta, tiene una experiencia porque usted siempre ha cargado un dolor que la gente que recibe a Jesús no se pierda. Cuéntenos lo que pasó. Yo estaba endeudado y me voy a confesar con usted. Como yo fui asistente del ministerio de Don G. Ávila, yo veía los miles que sabía que no se iban a firmar. Yo venía de mis cruzadas y de la televisión. Cuando estaba en la televisión, miles llamaban. Yo tenía 20 líneas telefónicas todas llenas. Yo sabía que todos los que llamaban, de cada 10, de cada 198 se iban a perder, porque la iglesia no estaba preparada. Entonces yo venía como con una deuda y una frustración. Yo decía, no se ha hecho las cosas bien, no se respeta a la gente, todo es un engaño. Decía yo, no hay amor genuino. Entonces yo comencé a pedirle a Dios revelaciones de la consolidación, dame revelación.
Y un día tuve una visita de un ángel del Señor. Y el ángel, mira cómo tan fuerte la eternidad. Cuando yo estoy de rodillas, allí en el sueño, ahí clamando, allí, me dice, tú quieres los secretos de la consolidación, me dijo, pero estás dispuesto a cambiar. Me lo preguntó 3 veces. Me dijo, ¿quieres los secretos? ¿Estás dispuesto a cambiar? 3 veces. Y yo no le dije que sí, que estaba dispuesto a cambiar, porque yo pensaba que lo que hacía era bien, entonces el ángel se fue. Entonces cuando pasaron los días, me di cuenta que es lo que quería que yo dijera que sí estaba dispuesto. Entonces me tiré otra vez otra campaña de oración como por 30 días. Sí, estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces ahí fue cuando escuché la voz, ahí mismo, en el lugar tirado en una madrugada, como a las 2 de la mañana, aplica la operación 72. Porque si no lo consolidas en 3 días, ya lo perdiste, y me mostró que hiciera el nací para triunfar, me mostró de forma, la LBS es casi dictado. La LBS, yo me acostaba así, yo me ponía así, y así, y escuchaba una voz que me decía, me decía los puntos, así, una cosa de película. Un libro extraordinario, liberación, bendición y sanidad. Sí, por eso es que ha bendecido a tantos corazones, porque nunca yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, pues, y nunca pensé que si voy a vender libros, que si quiero plata, no, yo nunca hice eso, yo simplemente lo que estaba era obedeciendo y queriendo que la gente se consolidara. Y de una forma inexplicable, porque no es de la fuerza humana, yo creo que la misericordia de Dios ha permitido que millones sean tocados por estos proyectos. Y este libro de LBS, he sido testigo cómo está traducido a múltiples idiomas, y los ministerios, miles de ministerios, testifican de cómo sus iglesias se duplicaron, cómo la gente en la asistencia se multiplicó gracias a esta estrategia de Dios de consolidar, de cuidar a los nuevos. Y me gustaría que, ya para ir terminando este podcast, usted pudiera dar un consejo a todos los ministros, líderes, ya que nuestro tema principal aquí es liderazgo, y especialmente para la gente de ministerio. ¿Qué cosa le diría que es clave en la consolidación para que podamos tener este crecimiento que tanto lo necesitamos en nuestros ministerios? Hay que vencer el egoísmo, hay que dejar de ser egoísta, hay que dejar de ser filósofos de lo que es de la gente, hay que respetar a la gente. Si la gente vino a un grupo pequeño, si la gente vino un domingo, si la gente te entrega un teléfono, hay que ser responsable con esa gente, hay que dejar de ser filósofo parlotero, hay que llevar a la práctica el amor y la compasión. El amor se practica, la compasión se practica, hay que ser serio, a la gente hay que respetarla, a la gente se le respeta. Nadie va a un grupo pequeño, a una célula, nadie va a una iglesia para perder el tiempo. La gente necesita a Dios, la gente va no porque no tiene otro sitio donde ir, sino que va buscando ayuda, y entonces se necesita gente seria que se comprometa a atenderle, que le dé la mano, que le diga, yo estoy aquí, tú no estás solo, yo soy tu familia, yo estoy contigo, te voy a apoyar. Ese tipo de convicciones, ese tipo de seriedad en la atención, responsabilidad en la atención del nuevo, que la gente vea que nosotros estamos haciendo las cosas bien, y que lo amamos y que lo respetamos, y que es un asunto serio. Eso la gente ve cuando realmente hay seriedad. La gente lo ve, Ahí reconocen el verdadero amor. El verdadero amor, que no es filosófico, que es el gran problemón que se está moviendo en los Estados Unidos, y lo que mató el avivamiento en Inglaterra, en Holanda. Así cada quien por su lado, a mí no me interesa con quién te va, no te atiendo, no te hago la oración, no te repito la oración, no me interesa. Entonces, ese tipo de egoísmo, brujos, perversos, son rebeldes y anticristos, enemigos de la iglesia, enemigas del propósito de Dios, que hay que revocar. Porque necesitamos levantar gente seria que respete al prójimo. Si David Nieves no me dice, estás botado de tu casa, mi comida es tu comida. Si yo duermo, tú dormirás. Si yo me baño, tú te bañarás. ¿Me explico? Sí. Él fue mi hermano mayor. Qué tremendo. Que el Dios de Israel lo bendiga donde quiera que esté.
¿Y qué le diría, ya finalizando, a cualquier obrero discípulo que dice, pero yo trato, me esfuerzo de retener a la gente, pero no me responden, no me quieren atender, me han dicho que no quieren? ¿Qué le diría? No, eso no es verdad, apóstol. ¿Por qué? Porque yo antes me sentía así. Yo decía, hasta que descubrí que todos los humanos tienen una verdad eterna que nosotros traspasamos su mente. Nosotros no le hablamos a la mente de la gente, nosotros le hablamos a su espíritu. Y ante el nombre de Jesús, el espíritu de la persona se tiene que despertar. Entonces, hablamos entonces que consolidación es oración. Hablamos que la gente, tu vida potente de oración, tu vida flecha potencia, va a romper los argumentos, va a romper las barreras, va a romper porque la palabra es viva. Y hay que hablarle al espíritu, a que se le despierten. Usted es guerrero, tú no consolidas la mente de la gente. Usted es profeta, usted le habla al espíritu del nuevo. Y la Biblia dice que el espíritu del nuevo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. O sea, eso de que no hay ser humano no hay ser humano que pueda resistir el poder omnipotente del nombre de Jesús, aplicándole la sangre, aplicándole la palabra. Hay que hablarle al espíritu, porque Jesús dijo: la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán mi voz, oirán de mi nombre, y el que lo escuche vivirá. Maravilloso. Bueno, ya estamos llegando aquí al final. Ha sido un podcast tan extraordinario por el calibre de este hombre de Dios que nos ha impartido, nos ha enseñado, y quedamos con todavía un gusto de recibir más. Por eso vamos a tener un episodio más. Así que a toda la gente que nos mira en las diferentes plataformas como YouTube y Spotify, estén muy atentos, porque todavía viene algo mucho mejor en el próximo episodio, que ustedes van a ser bendecidos, impartidos y enriquecidos por el Señor. Doy gracias al apóstol Marcelino Sojo, tomar de su valioso tiempo para estar con nosotros, y de acá, de Betel, donde estamos haciendo este podcast, nos despedimos. Mucha bendición para todos y gracias, apóstol. Somos un equipo. Amén. Bendiciones. Chao. Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este día trataremos un tema sobre la mujer y el liderazgo, juntamente con Rodolfo Rojas y Leila Rojas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Felices de estar una vez más acá contigo, Leslie, y también con todas las personas que nos siguen, que nos oyen y que todas las semanas están comentando y haciéndonos saber cómo estos podcasts realmente están poniendo herramientas, armas muy claves para este tiempo, para poder afrontar los desafíos que tenemos en este tercer milenio. Muy bien, y muy expectante por el tema de hoy. Sí, va a estar muy, muy poderoso, un tema sumamente importante, la mujer. A lo largo de la historia ha habido, al parecer, una guerra incesante contra el ministerio de la mujer. ¿A qué se debe esto? Bueno, si comenzamos mirando el Génesis, una de las primeras cosas y una de las primeras declaraciones de guerras que tenemos en la Biblia es cuando Dios le dice a la serpiente: voy a poner una enemistad. Yo voy a hacer una guerra, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le vas a morder a su simiente el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Es un verso muy poderoso, porque uno pensaría
en esa primera declaración de guerra es el hombre el que le va a aplastar directamente la cabeza a la serpiente, pero aquí Dios le muestra a la serpiente que a esta mujer que la serpiente engañó, Dios va a usar a esta mujer, su descendencia, su simiente, para levantar una generación que de ella va a venir el que le va a finalmente aplastar la cabeza, derrotar su reino total y completamente. Así que cuando miramos a través de los tiempos el por qué ha habido un ataque tan feroz, que la mujer sirva, que la mujer predique, que la mujer ministre, es porque para mí todo comienza en lo espiritual, que después obviamente se ha manifestado a través de diferentes espíritus religiosos que se han levantado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia muchas veces, a través de diferentes culturas donde se piensa que la mujer es totalmente inferior al hombre. Y por eso es importante denotar que cuando Dios crea al hombre dice varón y hembra, varón y mujer los hizo. Y cuando Dios deja ese principio claro, te muestra que el hombre como la mujer, los dos tienen diferentes funciones, los dos van a contribuir con aspectos diferentes, pero juntos se van a complementar para poder establecer esta gran tarea que en ese momento en Génesis 1:26 era fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoree en la tierra. Entonces eso no lo iba a poder hacer el hombre solo, sino que iba a necesitar, iba a requerir de alguien que fuera justamente la ayuda idónea. Y como lo dice obviamente el original hebreo, te daré una ayuda idónea contra ti. Porque nunca una mujer complementa más a un hombre como cuando le puede decir qué cosas tiene que mejorar, cambiar, o qué cosas no está mirando ni pensando. Porque obviamente el hombre como la mujer pensamos en muchos aspectos totalmente diferentes. Y esto es algo que vemos mucho en nuestro matrimonio, nuestro ministerio y liderazgo. Recuerdo, yo soy muy visionario. Leila es muy planificada. Yo sé dónde quiero ir, Leila sabe cómo llegar. De hecho, cuando vamos por ahí, Leila inmediatamente sabe las rutas que hay que tomar y me llama la atención este sentido de localización que tiene. Pero yo soy el que sabe dónde vamos a ir ese día. Y eso es en todo, es a lo mejor en la área personal como en lo ministerial. Y cuando estamos frente a diferentes proyectos dentro de la iglesia, yo a veces soy muy bueno en decir hacia dónde vamos, dónde quiero llegar, pero Leila me dice cuál es el plan, cómo vas a llegar allá. Y ahí noto que nuestra forma de pensar diferente nos complementa inmensamente. Pero volviendo a la pregunta de por qué el ministerio de la mujer ha sido tan atacado, es porque la mujer carga algo que el diablo sabe. La mujer carga algo que la religión sabe que va a ser realmente un detonante que dentro de la iglesia, si la mujer entiende su posición, conoce su identidad y entiende la unción, la gracia que Dios le dio, realmente es un ejército muy poderoso. Ahora, en todas las iglesias y en la mayoría de los ministerios, siempre hay más mujeres que hombres. Esto es algo que me llama mucho la atención cuando voy a Chile, Argentina, México, Puerto Rico, en diferentes partes donde he ido, Europa, Estados Unidos. Siempre, en la mayoría de las iglesias, siempre hay más mujeres que hombres, en asistencia como en servicio. Entonces, ¿qué cosa será mejor para el enemigo que si sabe que la mayoría son mujeres, entonces mantener bajo presión a la mayoría del ejército que el Señor tiene en cada ministerio? Entonces, Satanás va a atacar mucho ese aspecto porque sabe que cuando la mujer entiende su identidad, conoce su posición, entiende el valor que tiene como mujer dentro del reino de Dios, que no es algo que está para ir detrás ni para estar abajo, sino que Dios la creó con identidad para poder guiar, dirigir y que también maneja un potencial tremendo. Entonces, cuando la mujer entiende y despierta esa realidad, realmente se vuelve
en un detonante que marca toda una diferencia, así sea en la familia, sociedad, como también dentro del ministerio. Bueno, me gustaría comentar una experiencia que nosotros tuvimos aún antes de casarnos. Yo ya servía en el púlpito, yo cantaba, estaba en el coro, y Rodolfo también predicaba, enseñaba antes de casarnos. Y ahí una autoridad espiritual nos dice un consejo, pero un consejo indirectamente para mí, que uno de los dos debía dejar el púlpito, que los dos no podíamos estar ministrando en el púlpito si nos pensábamos casar. Y obviamente jóvenes, uno no reaccionó contra eso, pero yo cedí mi lugar, obviamente, era como un consejo mandato. Y ahí uno puede ver cómo la religión ha perseguido a la mujer, porque qué de malo había que los dos estuviéramos ministrando si conocíamos cada uno nuestro lugar. Y bueno, así fue al comienzo. Y también hace tanto tiempo atrás recuerdo que no se veía, yo nunca vi fotos de la pareja pastoral. Hoy es muy común en todas las redes sociales, tú ves al pastor, la pastora, un matrimonio sirviendo, es algo que todas nuestras generaciones lo ven ahora como normal. Pero en ese entonces no era así. Si había una foto de alguien, de un pastor, de un ministerio, era siempre del hombre, nunca de la mujer. Y ahí siempre estuvimos de acuerdo que el día que comenzáramos, si publicábamos una foto, deberían ser los dos, porque nos complementábamos también en el ministerio y que la mujer también es importante en el ministerio. Y también yo recuerdo que en esos días era como prohibido decir pastora. Pastor estaba bien, pero no sé si te acuerdas que era la esposa del pastor. Claro. Se marcaba aquí una diferencia de que él está en el llamado y yo soy solamente alguien que está al lado únicamente para apoyar, pero no para desempeñar ninguna tarea ministerial. Entonces, cuando tú empiezas a generar o a improntar a tus generaciones con ese tipo de pensamiento, que es el hombre el que hace el ministerio, la mujer está para lavar, solamente para cocinar, nada más cuidar a los niños, algo que no es malo, pero es muy importante entender en el tiempo que vivimos que la mujer está llamada al ministerio igual que el hombre, con sus dones, con sus talentos, con su función, con su unción. Hay casos de parejas ministeriales, por ejemplo, tú y Julio, que pastorean, son un ejemplo donde tú estás en el ministerio, cantas, estás en el escenario, él también predica. Y para mí, nada es más hermoso que ver parejas, matrimonios, cómo se complementan, aunque los dos estén en el púlpito. En estos días hablábamos, por ejemplo, porque los hombres iban al encuentro. Entonces los hombres iban a estar viernes, sábado y domingo. Pero para nosotros en IMC es obvio que si el hombre no está el domingo porque está en el encuentro, entonces la mujer predica en la iglesia. Y hemos generado y hemos improntado a nuestras generaciones con esta mentalidad de que aquí servimos todos. Que aquí el hombre predica, obviamente si está el hombre, él siempre está predicando, pero también si la mujer recibe una palabra de Dios, la mujer también tiene una unción para poder edificar la iglesia de una forma muy hermosa, muy poderosa, diferente a la del hombre. Y yo me doy cuenta cuando yo no he estado acá y Leila ha tenido que predicar y me empiezan a llegar los mensajes de diferentes mujeres, de diferentes hermanos, que me empiezan a decir, qué tremendo, qué diferente la unción, qué diferente la forma de exponer, pero qué edificante cómo se combina en algo que finalmente construye a la iglesia y la dirige de forma sana. Entonces, nosotros siempre hemos estado de acuerdo que no soy yo el que ministra, ambos ministramos. Y cuando le ha tocado a Leila, la apoyo obviamente a ella en lo que tiene que hacer. Recuerdo una vez que se hizo una conferencia muy hermosa para mujeres acá en Estocolmo y la cantidad de mujeres que acudió, el hambre que había, recuerdo que se arrendó un cine en el centro de Estocolmo, el hambre que había en las mujeres por estos eventos para mujeres, porque la mujer también anda buscando
un ideal, un ejemplo a seguir. Hay un deseo de poder ver mujeres ministrando, que también Dios las usa. Y por eso es clave, me parece que es Hechos 2:17, donde dice que el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, hijos e hijas, ambos profetizarán. Así que para nosotros hoy en nuestro ministerio es muy obvio, pero lo hablamos, es algo intencional, que nosotros vamos a creer en una generación donde el hombre como la mujer, ambos van a ministrar. Amén. Así debe ser y así hemos sido improntados. Sí. En nuestra casa. Tenemos este pasaje que ha sido muy, creo, tergiversado por muchas denominaciones, pastores, etcétera, a lo largo de la historia, que ha sido algo que ha llevado a muchos ministerios a apagar el ministerio de la mujer, que justamente primera de Timoteo 2, del 11 al 14, lo leo, dice así, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. ¿Cómo usted podría explicar este verso que ha sido un tremendo dilema en el mundo entero referente a la mujer? Bueno, uno a veces para leer y para entender las escrituras o la palabra o esta epístola, esta carta a Timoteo, hay que entender también el contexto cultural. Exacto. Hay que entender en qué tipo de contexto, cuadro, panorama se está escribiendo justamente lo que Pablo le está direccionando a Timoteo. Ahora, tienes que entender que justamente la cultura de aquella época, la mujer no trabajaba, la mujer era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, la mujer no se desarrollaba igual que el hombre en la sociedad, había otro tipo de cultura, lo que hoy se conocería como patriarcado sociológico, o lo que las feministas llamarían abuso de autoridad o masculinidad tóxica. Bueno, creo que hemos avanzado y está correcto que la mujer hoy lea, escriba, pueda votar, se pueda desempeñar en muchas cosas, pero hay que entender también que en el momento que él está escribiendo eso, es cómo se están dando las reuniones del momento. Las mujeres, por no entender todo lo que Pablo escribía, y a veces ni los hombres logran entender, el apóstol Pedro escribe en una de sus epístolas hablando de lo difícil y de lo complicado que a veces puede ser el apóstol Pablo en sus expresiones, cosas que a veces son difíciles de explicar y entender, dice el apóstol Pablo. Ahora imagínate mujeres que no manejan estos términos, las inescrutables riquezas de Cristo, la supereminente grandeza del poder y tantas expresiones, conceptos, ideas apostólicas que expresaba este apóstol tan tremendo que era Pablo. Entonces las mujeres comenzaban a hablar, a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Y la mujer obviamente a la persona que le preguntaba era su esposo. Imagínate ahora un lugar lleno de hombres y mujeres, predominantemente mujeres también, todas hablando a la misma vez, preguntando qué quiere decir y creando un desorden que a lo mejor no era intencional, sino que era por deseo de aprender, y muchas veces, como la mujer no tenía derecho a leer o escribir, no podía entender lo que decían las epístolas, y eso también la inhabilitaba para poder enseñar y ministrar la palabra a ella misma. Entonces hay que entender la cultura griega del momento, griego-romano, y hay que entender también en qué instante se le está diciendo a ella. Y es justamente en estos instantes de reunión, de congregarse, donde el apóstol Pablo está diciendo esto. Ahora, tenemos muchos textos bíblicos también para ver que la mujer sí tiene un llamado al ministerio, que la mujer también puede predicar y que también puede desempeñar muchas tareas ministeriales que el hombre hace también. Como iglesia, como ministerio, creemos absolutamente en el ministerio de la mujer y eso ha contribuido a que muchas mujeres se les haya despertado un llamado muy fuerte al predicar, al enseñar. Se ha podido desarrollar el potencial que cargan muchas mujeres ministerialmente.
y creo que sería un grave error no reconocer el ministerio de la mujer en un tiempo como este. Estaríamos anulando gran potencial, muchos dones, muchos talentos que ayudan y han contribuido al avance del reino, al avance de la iglesia y al avance también del ministerio. Creo profundamente en el ministerio de la mujer y también siempre Rodolfo lo ha hecho. Siempre ha habido un creer en el ministerio de la mujer 100%. Hablamos, me parece, de hombría y liderazgo. Entonces yo quedé con esta sensación de la semana pasada que quizás la gente puede creer que a lo mejor creemos solamente en el hombre o que solamente el hombre puede predicar, y a lo mejor puede haber tenido para algunas mujeres, por causa de todo el ambiente y el contexto feminista que estamos viviendo, pueden haber creído que somos machistas en esa forma de expresarnos, pero no. La gente tiene que saber en nuestra iglesia que creemos profundamente en el ministerio de la mujer. Y tenemos mujeres, de hecho, mirándonos ahora, que quizá están esclavizadas bajo una revelación o una óptica incorrecta, mejor dicho. Y dicen, no, yo no predico, yo no ejerzo ministerio, yo solamente me dedico a mi casa porque no tengo derecho a hablar. ¿Qué contexto bíblico le podemos dejar a estas mujeres? ¿Qué plataforma le podemos dejar para poder ejercer el ministerio? No tendríamos tiempo para dar todos los detalles, pero hay tanto fundamento escritural para ayudar a las mujeres a entender que tienen su lugar en el ministerio. De hecho, hay que entender que los 5 ministerios de Efesios 4:11 son asexuales, es decir, no están dados solamente para un sexo, para el hombre o para la mujer. Recuerdo hace muchos años atrás alguien que pensaba que los ministerios que terminaban con A eran esos en los que la mujer podía servir. Por ejemplo, apóstol era hombre, pero profeta termina con A, así que para la mujer. Y evangelista también, y así sucesivamente. Pero no, todos los ministerios de Efesios 4:11 no están dirigidos a un sexo, sino que el hombre como la mujer, ambos lo pueden hacer. Y en Cristo hay que entender Gálatas 3:28, que dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. De manera que en Cristo se rompen todas las paredes de enemistad, todas las barreras de separación. En Cristo se rompe lo racial, ya no hay judío ni griego. Se rompe lo sociológico, ya no hay esclavo ni libre, pero también todos los conceptos de machismo como de feminismo. En Cristo Jesús dice que no hay varón ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante entender eso porque cuando tú empiezas a tener esta revelación de quiénes somos todos en Cristo, comenzamos también, obviamente, a manifestar nuestros dones, nuestro llamado, la unción que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, eso me gusta porque en Cristo se rompen todas estas barreras de separación. Ahora te puedo dar ejemplos. Tenemos 2 libros en la Biblia que cargan el nombre de una mujer. Tenemos el libro de Ruth, tenemos el libro de Esther. Es interesante notar que los primeros en predicar la resurrección no fueron hombres. Cuando Cristo resucita, son mujeres las que anuncian la resurrección y le llevan el comunicado. A lo mejor no fue de un púlpito, pero fíjate cómo Dios se puede aparecer, o cómo Jesucristo o un ángel se aparece a mujeres para decirle a ellas, vayan y díganle a estos hombres que están encerrados con temor de que Cristo ha resucitado. Cuando tú miras, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde predominantemente hay hombres en esta gran galería o pasaje de la fe, como son todos estos héroes, pero también te nombra a Sara, una mujer de fe que por la fe pudo creer y por la fe pudo dar a luz. Entonces, te muestra cómo Dios cree en el ministerio de la mujer. También tú puedes encontrar en Jueces capítulo 4, Débora, una jueza, profetisa que gobernaba en aquel tiempo. Es decir, tenemos una mujer
que estuvo liderando en Israel. Y no porque no había hombres, habían hombres en ese momento. Solamente que esta mujer cargaba una unción, cargaba una revelación, tenía un llamado que era tan potente, era tan poderoso, que podía liderar en un tiempo donde habían hombres de guerra, hombres que iban a la batalla, jueces. Pero ahí tú puedes ver cómo una mujer con un llamado de Dios, por muchos hombres que puedan haber, también puede dejar y contribuir con algo y con un liderazgo que obviamente marque la diferencia. Reciente nombré Hechos 2:17, que vuestros hijos y vuestras hijas, ambos van a profetizar. Tú vas a encontrar, por ejemplo, cómo el apóstol Juan escribe en 2 de Juan en el verso 1, dice a la señora elegida. Y no está hablando de la iglesia como algunos han querido decir. Hay gente que ha interpretado ese a la señora elegida como a la iglesia de Jesús. No, le está hablando a una señora, a una mujer que es líder en ese momento. Una mujer que está ministrando en ese momento y le está dedicando esta epístola a ella y a sus hijos, porque está teniendo un ministerio que está marcando una diferencia en ese instante. También tú puedes notar, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo estuvo rodeado de muchas mujeres que eran colaboradoras de él dentro del ministerio. Tenemos, por ejemplo, una pareja que era Priscila y Aquila, Romanos capítulo 16, verso 3. Es interesante notar cómo en repetidos lugares se nombra a Priscila, que es la mujer, y Aquila, que es el hombre. Cuando tú escribes el nombre de alguien primero, lo que te está mostrando en la Biblia es quién está liderando. Y cuando te muestra Priscila y Aquila, te está mostrando que aquí hay un matrimonio donde ambos están sirviendo, pero que ella carga algo diferente. Que esta es una mujer que tiene una revelación, que tiene un llamado, que de alguna forma está con una función de autoridad dentro del ministerio mucho más latente que él. Tú vas a encontrar, por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 1-2, que habla de una colaboradora, el apóstol Pablo, que se llama Febe. En Romanos 16:7 te habla de Junias. En 1 Corintios 1:11 te habla de Cloe. En Hechos 16:40 te habla de Lidia. En Filipenses capítulo 4, verso 2 al 3 te habla de Evodia y Sintique. En Filimón 2 te habla de Apia. Y el apóstol Pablo, es impresionante cómo todo el tiempo se mantiene reconociendo en una cultura que está realmente dominada por hombres, está todo el tiempo reconociendo ministerios de mujeres, colaboraciones de mujeres, porque el apóstol Pablo realmente creía en este ministerio. Creía realmente que la mujer tenía mucho que dar, mucho que contribuir, y si a lo mejor no se hizo mucho más era porque la cultura de aquel tiempo era tan fuerte, machista, si lo podemos decir así, donde la mujer no tenía acceso a entrar a ciertos lugares, no tenía derecho a estudiar lo que deseaba, era un objeto más en la casa. Bueno, pero si realmente el apóstol Pablo estuviera aquí hoy, hubiera desarrollado un ministerio con mujeres extraordinario. Y por eso, para mí, esto es muy clave, porque cuando las mujeres despiertan y tienen conciencia del llamado, lo que tienen, lo que poseen, algo explota dentro del ministerio. También recuerdo cuando el pastor David Yonggi-Cho, que ya obviamente partió con el Señor, en sus inicios, cuando Dios le da a él la visión celular de trabajar por las casas y de establecer un trabajo de células y todo aquello, él cuenta que cuando lanza la visión a su ministerio, él pensaba que los hombres iban a decir, yes, nos metemos con todo en esto. Dios le habló a nuestro pastor, le dio una estrategia. Pero lo triste, dice él, que los hombres no quisieron. Los hombres dijeron, estamos trabajando, tenemos empresa, estamos ocupados, no tenemos tiempo para eso. Pero fue en ese momento donde las mujeres se metieron con todo en el llamado y en el ministerio, en una cultura que hasta el día de hoy es machista, en Corea del Sur, donde el hombre tiene su lugar, donde la mujer se tiene que doblar para saludar a su esposo, donde ella se tiene que tapar la boca muchas veces para reír, en una cultura que sigue siendo así hasta hoy. Las mujeres tomaron el llamado. Y dice David Yonggi-Cho que empezó con estas mujeres a trabajar, y es ahí donde explotó el crecimiento de una de las iglesias que llegó a ser la más grande del mundo, una iglesia donde la mayoría de las que sirven son mujeres, la mayoría de las que predican por las casas, en las células, son mujeres. Y eso te revela que aún en una cultura que puede ser un poco machista, donde el hombre predomina casi en todo,
Bueno, cuando las mujeres toman llamado y ministerio, pueden llevar un ministerio y una iglesia a un crecimiento y a un avance del reino que se vuelve en algo que realmente es un detonante social. Wow, qué poderoso. Quería hacer una pregunta. ¿Qué error puede cometer una mujer en el ministerio y cómo puede perjudicar eso en el reino? Creo que el temor que ha habido en quizás permitir que la mujer esté en el ministerio es que la mujer pueda independizarse y no estar bajo una cobertura, que creo que es muy sano, que la mujer y el hombre juntos en el ministerio, no solamente el hombre, no solamente la mujer, que los extremos son peligrosos. Y estoy percibiendo un extremo en este tiempo donde la mujer puede sola, quiere liderar sola, y es un extremo peligroso, creo yo. Ese puede ser un error. Lo sano, lo saludable es el hombre y la mujer juntos, bajo una sumisión, bajo una cobertura sana. Juntos van a poder ser ministros sanos y saludables para una iglesia. Y así también mujeres que se levanten también, no desacreditando el liderazgo del hombre, no menospreciando, no pisoteando, sino que codependiente del esposo o del ministro, del pastor, y hacer un trabajo juntos. Creo que eso es muy saludable. Me asusta un poco, no es sano, creo yo, de que sea solamente la mujer o solamente el hombre. Eso no va a traer algo sano, no va a restaurar correctamente una iglesia, o no se va a impartir la visión correcta de Dios sobre una iglesia. Y estamos viendo también hoy, y lo hemos tenido que hablar con diferentes pastores, porque hoy muchas veces hay divorcios dentro del ministerio y la mujer comienza un ministerio separada, y eso tampoco es edificante, ¿verdad? Claro, creo que no es sano, porque nuestras generaciones deben ver matrimonios sanos, saludables, y poder ministrar la idea y el modelo de Dios. Bueno, también hoy está de moda poder ejercer el ministerio la mujer sola. Hemos visto repetidos casos donde la mujer, después de un divorcio, la mujer sigue ministrando sola, y creo que no es saludable para el cuerpo de Cristo estar proyectando esa imagen. Que nuestras generaciones vean esa parte, porque ninguno de los dos extremos es sano, que solamente el hombre y la mujer no puedan ministrar, y después el otro extremo, que la mujer divorciada ministre y esté ejerciendo ministerio. También para mí es otro extremo que no es saludable y contribuya al cuerpo de Cristo. Por eso creemos que estos temas son importantes, porque cuando las generaciones o los discípulos y las personas, los jóvenes, comienzan a ver estos testimonios de que uno puede seguir adelante divorciado, y no estoy diciendo yo que no haya vida después del divorcio. No estoy diciendo que no se pueda servir, solamente que tenemos que tener cuidado cómo ejercemos nuestro liderazgo. Uh-huh. Porque muchas veces, inmediatamente después de un divorcio, no es el momento más óptimo quizás para estar guiando otras vidas cuando tú te tienes que reparar a nivel personal. En estos días yo tuve que conversar un poco con algunos amigos y también con pastoras que están bajo nuestra cobertura, porque yo le decía, aun cuando tú le pones un me gusta a una foto de una pastora recién divorciada, y le pones un me gusta a lo que está hablando, a lo que está diciendo, tú le estás dando una señal a todas las otras mujeres dentro de la iglesia, que perfecto, somos una iglesia que aprobamos que una mujer recién divorciada siga predicando como que nada ha pasado. O que un hombre también lo haga. Hay que tener mucho cuidado a las señales que le estamos dando a la gente. Y yo le decía en estos días a pastores amigos, como también a pastores que están bajo cobertura. Bueno, con la gente que ya está con uno más directamente, uno puede ir más directo al grano en ciertas cosas, pero es muy peligroso la señal que estamos dando. Porque si la gente ve que tú apruebas algo, esto se comienza a repetir y a reproducir, uh-huh. Porque lo que permitimos
es lo que va a comenzar finalmente a reproducirse y a crecer en medio nuestro. Entonces, tener mucho cuidado. Yo creo que hay que orar por ministros. Dios nos libre a nosotros de jamás o de alguna vez llegar a juzgar un ministerio. Hemos sabido de ministerios donde han pasado cosas tristes. Jamás me podría yo imaginar escribir algo, desear algo malo, todo lo contrario, orar, cubrir, bendecir, declarar la bendición del Señor, orar por cobertura, orar por reconciliación de matrimonios. Yo aquí no estoy juzgando a ningún ministro que se haya divorciado. Y vuelvo a repetir, yo creo que después del divorcio hay vida. Creo que el divorcio no es el pecado que no tiene perdón, no. Pero también creo en hacer las cosas de forma ordenada. Porque uno no puede llegar en un momento donde tu vida está muy afectada, donde tu vida a lo mejor necesita de mucha sanidad, reparación personal, si dijéramos así. Necesita uno estar completo antes de comenzar a restaurar a otros. Y por eso a todo hombre o mujer, en este caso estamos hablando de la mujer y el liderazgo, yo les recomendaría que siempre entiendan que el hombre que Dios ha puesto a su lado para servir es también una cobertura, es también una autoridad en tu vida. Y si el hombre está haciendo las cosas bien, si es un hombre temeroso de Dios, si es un hombre que está sirviendo al Señor, con mucha más razón. Ahora yo entendería que se vuelve muy difícil a la hora de tener un hombre que anda en caminos equivocados, haciendo cosas que a lo mejor son inmorales, incorrectas y que a lo mejor es abusivo. Entiendo todo eso. Pero todas las mujeres que tienen un hombre que ama al Señor, temeroso de Dios, que sirve al Señor, ese hombre en su vida también es una autoridad que usted tiene que amar, que tiene que honrar, que tiene que cuidar. Entonces, estos temas son importantísimos porque la autoridad de una mujer nace de esa sumisión en honra, en amor que tiene a su marido. Y a lo mejor son versos que no queremos mucho y a lo mejor una mujer no es el verso que más la va a hacer saltar. Mujeres obedezcan, o mujeres sométanse, o mujeres honren a sus esposos. Quizás no es algo que uno va a decir este es el verso del día por tantos resentimientos y dolores. Estábamos hablando aquí fuera de cámaras, como cuando una mujer, una hija viene resentida con su padre por lo que hizo con ella, esta mujer el día que crece, el resentimiento lo va a volcar ahora y se va a vengar desquitándose con el esposo que va a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque comenzamos a repetir ciertos patrones y cosas y cuando son malas finalmente terminan dañando muchísimo. Por eso, mujeres, es una libertad estar en sumisión. Es una bendición poder honrar, como también para el hombre es una bendición amar, es una bendición darse por su esposa. Entonces, este es el diseño de Dios. Y si la mujer va a ejercer liderazgo, es muy importante que ella vele estar caminando bajo autoridad. Y por eso, cuando una mujer pierde esa cobertura, se generan muchas confusiones. Pero el ministerio ya es bastante, hay una presión ya bastante fuerte y la palabra de Dios nos enseña que el hombre es una cobertura y creo que una mujer sin una cobertura que no es tanto lo que muchas mujeres que puedan entender o interpretar de que es una autoridad que te oprime, no, es una cobertura, es algo que te cuida y el ministerio ya tiene bastante presión. Creo que una mujer sola se está exponiendo a un ambiente demasiado peligroso ya ministrar sola o ejercer liderazgo después de un divorcio. Creo que es algo bien serio, que no debería tomarse a la ligera una decisión así y menos rápido, sino que debería considerar todo el cuadro completo, considerar también de que estamos ministrando matrimonios, estamos ministrando no solamente mujeres solas o solamente hombres solos, sino que matrimonios, familias. Estamos velando por las próximas generaciones y mucha responsabilidad sobre nuestros hombros y eso no se puede tomar a la ligera. Y yo pienso en el resentimiento cuando hablamos de la mujer y del ministerio. Creo que es sumamente importante que uno como mujer vele que uno no esté haciendo el ministerio con resentimiento y uno como mujer que es más emocional, uno tiene más de repente altos y bajos hormonales
Creo que el resentimiento, la amargura, la falta de perdón puede llevarla a uno a querer hacer el ministerio, pero si uno tiene estas raíces de amargura, si uno tiene resentimiento contra un hombre, entonces uno está impartiendo eso y uno lo está reproduciendo sobre la iglesia. Por eso yo creo que como mujeres tenemos esa gran responsabilidad de velar por nuestros corazones y cómo estamos viendo también la imagen del hombre, que es como usted dice, si uno no está bajo sumisión, entonces uno está sola, sin techo, sin cobertura, y creo que hay que tener mucho cuidado ahí y con mucho temor de Dios, creo yo, ¿no? Por eso es muy peligroso estas ideologías feministas que le dicen a la mujer que puede sola, que no necesita de un hombre. Y en estos días estábamos viendo una película donde había toda una sociedad solamente construida por mujeres. Y ahí hay un mensaje subliminal de que la mujer puede construir un mundo sin el hombre. Obviamente es una película, es una utopía, es una fantasía, pero eso es lo que quieren generar estos pensamientos feministas. Podemos construir un mundo sin hombres, podemos solas sin hombres. Y en este mundo, en esta película estaba lleno de mujeres, no tengo idea cómo habrán llegado, quién las habrá engendrado, pero bueno, de alguna forma tienen que haber sido engendradas y de alguna forma tienen que haber nacido. Pero bueno, en esta película supuestamente se podía tener una cultura y un mundo sin hombres. Y cuando eso se comienza a traspasar a las mujeres de hoy, a ser independientes, a muchas veces actuar como hombres. Y una de las cosas que yo le quiero decir a las mujeres, y que me gustaría que la escucharan especialmente de un hombre, es que si hay algo que hace atractiva a una mujer es su feminidad. Y que si hay algo que a la mujer la hace sobresalir en el llamado y en el ministerio, no es necesariamente una mujer que tenga que imponer, que le tenga que gritar a otros hombres, sino una mujer que con su fragilidad, con esa docilidad, feminidad, pueda exponer la palabra, pueda enseñar, pueda ministrar. Y recuerdo que estuve en una ocasión en una conferencia que fue para mí una experiencia muy triste, porque recuerdo que esta mujer que supuestamente era profeta, y por eso también a veces hay mujeres que se hacen responsables que otras que no han hecho nada malo paguen platos rotos. Pero esta mujer comenzó en la conferencia, recuerdo, a retar a los hombres. Y empezó yendo a ciertos hombres y los regañaba, les daba una palabra y los regañaba, y empezó después a ir a pastores a hacer lo mismo, y empezó a tratar ásperamente a todos los hombres. Y recuerdo que en un momento dijo: pónganse todos los hombres de pie porque a los hombres les quiero dar una palabra. Bueno, no te quiero contar cómo terminó aquel día y la situación que yo tuve con esta persona, porque no viene el caso ahora, pero esta mujer perdió toda la autoridad en el momento que, con razón o sin razón, haya comenzado a hablarle así a hombres que son autoridad. Y esa mujer se comenzó a dejar a sí misma en el ridículo porque empezó a confrontar, por muy profeta que tú te creas o que puedas ser, tú no puedes, tú no debes ir a una autoridad, a un hombre, así sea pastor o no sea pastor, y atacarlo, y a golpearlo con tus palabras. Esa mujer ese día empezó a transpirar, le tuvieron que traer toallas, quedó mojada, quedó en el ridículo, iba a ser una profeta que supuestamente iba a tener un lugar importante durante la conferencia. Nunca más la vi, y hizo el ridículo. Entonces, mujeres, nunca traten de ejercer el ministerio pisando, golpeando o compitiendo con los hombres. Ustedes no van a hablar como los hombres porque no tienen la voz que Dios le dio a los hombres, los gestos que Dios le dio al hombre. Dios le dio a la mujer su tono de voz, le dio su forma de expresar, y la mujer, con eso que ha recibido de Dios, puede hacer la obra del ministerio. Y esta mujer, yo veía que quería ser hombre, quería golpear a los hombres, quería tratar mal a los hombres, y tampoco estoy hablando de mujeres
que a lo mejor tienen una voz más alta y que pueden ser más directas. Hay mujeres que son así, pero igual ser femeninas. Igual mostrar que son mujeres, pero hay algo que no se debe hacer. Y esto es un consejo para todas las mujeres en el ministerio. Nunca critiques hombres en público. En una ocasión yo vi una pastora que perdió toda la autoridad para mí cuando quiso dar un ejemplo con hombres y iba a dar un ejemplo y puso un ujier hombre. Estaba haciendo un ejemplo, lo puso así en 4 y ella para dar este ejemplo se sentó encima porque quería mostrar en ese momento, y se estaba transmitiendo por televisión a muchas partes, en ese momento, aunque ese hombre no era pastor, era un ujier, algo no estaba bien con eso. Algo no estaba bien con eso. Entonces, la mujer tiene que entender que cuando hace el ministerio, no necesita ni atacar, ni criticar, ni difamar, ni golpear al hombre para sobresalir. No necesita hacerlo. Y que una vez que lo hace, obviamente, le empieza a restar inmediatamente autoridad. Y ahí manifiesta quizás un poco lo que decía Leslie. Hay un resentimiento, hay una herida, quizás con el sexo masculino, quizás con un padre, con un esposo, con un hombre. Y ahí entrar uno como mujer a revisar su corazón, porque uno no puede usar, ya que Dios está creyendo en uno, tiene un ministerio, no puede usar el púlpito, la autoridad que Dios nos ha dado como mujeres para ministrar, para traer indirectas, porque yo he sido afectada por un varón anterior, o por un hombre, o por un padre, o estar resentida simplemente con el hombre. Creo que el púlpito, ni el hombre ni la mujer lo podemos usar de esa forma. Y ahí ya estamos pisando algo muy peligroso, muy delicado, que no podemos hacer. Y a veces también en el intento de la mujer de presionar compromiso en el hombre no lo saben hacer, y cuando lo hacen les sale mal. De hecho, yo soy una persona que si una mujer a mí me viene a hablar con un tono fuerte y de una cierta forma tranquila, es decir, ¿qué pasa aquí? He tenido que sentar en diferentes oportunidades a hermanas de la iglesia y a decirle, así no se dirijan a mí. Tiene que haber un respeto. A ver, ¿qué está pasando? Porque tú no puedes llegar y tratar ni a tu esposo ni a ninguna autoridad de una forma que sea áspera y pensar que aquí yo vengo a mostrar quién soy. No, hay que tener mucho cuidado. Y después están las mujeres que quieren generar un compromiso en los esposos. ¿Y cómo lo hacen? Lo critican, hablan mal, les dicen, viste, así tienes que ser, tú deberías ser como ese hombre. Si hay algo, mujeres, y a todas ustedes que tienen un llamado en el ministerio y quieren activar a su esposo en el ministerio, yo le voy a decir cómo lo apagan a ese hombre. Compáralo con otro hombre, mira a ese hombre de Dios. Así deberías ser tú. Si tú fueras así, yo sería una mujer feliz. O también acusando. Si no lo comparan, lo acusan. Le voy a contar al pastor, le voy a decir a él que tú no haces esto, que tú no haces esto otro. Y también tratar de presionarlo a él, exhibiéndolo públicamente. Viste, tú no oras, viste, tú no lees la Biblia en esa cantidad. Y hay mujeres que piensan que lo que les funciona con los niños, hablando, retando, hablando y retando, hablando y retando, les va a funcionar con el esposo. Ese hombre no va a querer nada. Y si tú como mujer que tienes un llamado, que tienes ministerio, quieres motivar a tu esposo a entrar también en ese compromiso, tienes que hacerlo sabiamente, porque esa es la forma en cómo tú lo apagas. Entonces, a todas las mujeres que tienen un llamado al ministerio, que tienen un llamado a liderar y que quieren también llevar a sus esposos en esta aventura, que lo hagan con amor, que lo hagan con honra, que lo hagan con sabiduría. Me gustaba ver en estos días, tenemos una hermana en nuestro equipo, y verla cómo le hablaba a su esposo. Este es un hombre de Dios, él puede esto, él puede aquí. Cómo le habla a su esposo, cómo lo incentiva y le dice, tú eres un hombre de Dios, eres un león, tú eres un Josué para este tiempo. Y bueno, un saludo para nuestra hermana Gisela, que la amamos mucho, pero me gusta cómo ella, con su forma de ser, que es muy extrovertida, le hablaba a su esposo, cómo habla de él,
cómo lo exalta, cómo lo reconoce. Entonces ese es el camino, esa es la vía que uno tiene que usar. Entonces, tener mucho cuidado las formas que usamos, pero entender que creemos en la mujer y que la mujer tiene un papel y un rol importante y determinante para este tiempo. Amén, así es. Sí, yo creo que hay muchas corrientes, hay modas de repente de la mujer que uno quiere mostrar que uno es importante y de que uno es segura. En nombre de la seguridad uno puede llegar a aplastar hombres. Y yo creo que hemos cometido muchos errores como mujer en nombre de querer, de querer mostrar que estamos seguras, que sabemos lo que queremos. Pero yo creo que no hay nada más hermoso, y lo hemos aprendido creo hoy día, no hay nada más hermoso que ser sumisa, que ser humilde, que honrar el ministerio del hombre, y no hay no hay machismo en eso. Creo que hay un gran error que hemos cometido las mujeres y no hay machismo en eso, sino que si hay una imagen saludable del liderazgo, ya sea de nuestro esposo, del pastor o del varón que nos está liderando, que no hay nada más hermoso que poder ejercer el ministerio bajo autoridad y bajo sujeción. Así que antes de terminar, quería preguntarle si tiene algún consejo final que le quiere dar a las mujeres que nos están mirando, algunos consejos que le puedan dar a las mujeres. Sí, primeramente y sobre todo que sepan que Dios cree en el ministerio de la mujer. Esto no es cuestión de iglesia, denominación, sino que Dios, ante todas las cosas, cree en ustedes mujeres, y el Señor a ustedes las salvó como a los hombres y las llamó, como también ha llamado a los hombres. Y nosotros como IMC, por el fundamento escritural de la Biblia, hemos visto que realmente el ministerio de la mujer es algo que Dios aprueba y que Dios respalda. Y que a todas las mujeres que nos están mirando, no importando sus dones, posiciones, no importando los sueños, aspiraciones que puedan tener, en ustedes hay un potencial que debe ser desarrollado, que debe ser manifestado, y que ustedes como mujeres no son de segunda categoría para nada. Ustedes como mujeres están llamadas por Dios para ser igualmente estos agentes de cambio para este tiempo. Y yo creo que necesitamos un ejército de mujeres que se nos levante en la tierra, con esa unción, con esa gracia, con esa compasión tan única que el Señor le ha dado a las mujeres para servir en el reino de Dios. Así que mujeres, nunca tener miedo a la sumisión. Sumisión no es esclavitud, sumisión es libertad. Y de esa sumisión nace autoridad. Así que, mujeres, yo creo que viene un tiempo glorioso para sus vidas, así sean ya adultas, casadas o solteras. No hay nada mejor que invertir sus vidas en el reino de Dios como mujeres y desarrollar ese potencial para que puedan ser esas mujeres de reino que traen un cambio y que se vuelven en una bendición para esta generación. Así que si tiene alguna pregunta referente a este gran tema que hemos compartido en el día de hoy, no dude en escribirnos a info@rodolforojas.org. Queremos que interactúen con nosotros, vamos a estar felices de poder servirles. Así que no duden, por favor, contáctenos, escriban, compartan el enlace. Les recuerdo que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, entonces vamos a escoger 3 personas que hayan compartido el video, que hayan compartido este podcast y también que hayan comentado todos estos podcasts. Así que esperamos que les esté siendo de mucha bendición, y cada uno de ustedes que hayan compartido y comentado todos los podcasts, vamos a escoger 3 personas y les vamos a dar la trilogía del liderazgo, que son estos 3 libros: El despertar de los valientes, Levántate y resplandece, y Generación de conquista. Así que no te pierdas el próximo podcast de Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una